Lo que no dice la lección como una contribución a la misma, creciendo en nuestra relación con Dios, compártelo. Lección 12. La palabra compartir es una de las palabras importantes cuando se trata de entender a Elohim antes de traer a la existencia lo que no existía. Si todo lo que existe ha sido creado, visible e invisible, en algún momento, en el infinito, en la eternidad, Elohim estuvo solo. Si Dios es un ser que existe por sí mismo, por lo cual no necesita de nada ni de nadie para existir, para ser, entonces, ¿por qué creó? Si no necesita de nada ni de nadie, ¿qué lo obligó a crear? Está escrito, Dios es amor. Y esta es una distinción importante, porque si Elohim Dios es agape, amor, entonces sus acciones, natural o sobrenatural, son o es la manifestación de su naturaleza. Agape, amor. Una de las cualidades de agape, amor, es que tiene que darse y compartirse. Y esa es la razón para crear. Y elabora un solo y único plan y establece el objetivo con quien dar y compartir. Hijos. Yo les he dicho, vosotros sois Elohim, dioses. Todos vosotros sois hijos del Dios Altísimo. A este hijo le dio de su esencia misma, forma de pensar celestial, y compartió su regencia, reino, cultura, modo de vivir, estrictamente en el servicio a Dios. Como piensas, es como vives. Sucede la desobediencia y otra naturaleza rige nuestra vida hacia lo más exitoso y sublime o hacia lo más paupérrimo y degradante. Es claro que hay una sola manera de dar y compartir, mediante el servicio. Sabemos ayudar porque vemos la necesidad, pero servir no sabemos. Jesucristo, cuando envía a los 12, la primera comisión, les instruye a no ir con los gentiles ni con los samaritanos. Dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje estaba restringido únicamente para su propia gente, su propia iglesia, las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solamente el mensaje, sino lo que viene con el mensaje, la de sacar, sanar, limpiar y resucitar. Por ejemplo, en el caso de la mujer sirofenicia, cuya hija estaba poseída, endemoniada. Jesucristo iba de incógnito a este lugar, no quería que supiesen de su presencia, mas ella lo reconoce y empieza a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús no le dice nada, mas los discípulos le dicen, atiéndela para que se vaya. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego sucede el diálogo con la mujer sirofenicia. De ese diálogo, dice el Señor, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Su fe sanó a su hija. La fe del centurión sanó a su siervo. El centurión era un gentil. En la segunda comisión, la de los 70, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tanto en la primera como en la segunda, la distinción es que
el mensaje del reino de los cielos se ha acercado es exclusivamente para los judíos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, hablando del testimonio, dice en el libro de los Hechos: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Seréis mis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el objetivo del Espíritu Santo al relacionarnos con Él es establecer agape, amor, para así ser bautizados por el Espíritu Santo, para que recibamos poder, dunamis, para testificar del Señor Jesucristo, dar testimonio del Señor Jesucristo. Esta es la única manera de ser un testigo verdadero. Ejemplo, la disertación de Pedro en Pentecostés. En esa disertación no hay en ninguna parte yo era, Jesucristo me perdonó, o yo esto, yo lo otro. No hay. Hay algunos que dicen, si pudo hacer esto en mí, también contigo lo hará. Y creen que ese es el testimonio de Jesucristo. Es decir, que el que testifica de esta manera está diciendo que su testimonio es más poderoso que el testimonio de Jesucristo. Algo a notar. Después de ser bautizados por el Espíritu Santo y reciben poder, pueden salir al mundo, hasta lo último de la tierra. La gran comisión, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quiénes pueden hacer discípulos? Solo y únicamente maestros. En este caso, ¿qué tipo de materia va a enseñar? Indudablemente la de Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, os haré pescadores de hombres. Y según el apóstol Pablo, todos debemos de ser maestros. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, de los mandamientos de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, no lo estoy estableciendo, estoy repitiendo lo que el Señor Dios estableció para poder compartir. Es decir, para testificar del Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, Dios se presenta a sí mismo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En una sola persona, dos aspectos de su formación. Un niño nos es nacido, Jesús. Hijo nos es dado, Cristo. Los gnósticos separan al Dios del Antiguo Testamento de Jesucristo. Para compartir, debemos de conocerlo. Debemos de conocerlo primero. Dios es autoexistente, autosuficiente e independiente. Su existencia no se basa en su voluntad, sino en su naturaleza. Su naturaleza es anterior a su voluntad. Dios creador. Para crear no necesita material, insumos, ni siquiera la nada utiliza para crear. En Él estaba la vida,
La vida salió de Él. Dios habla y es ley, por lo cual demanda obediencia y nadie, incluso Él, está por encima de ella. Dios es Padre, Señor y Rey. Dios es bueno. No tiene ninguna forma o manera, relación con el reino de las tinieblas. Por lo cual Dios no permite. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Es la advertencia. Pero nos da consuelo al decir, alegraos, yo he vencido al mundo. Y dice en otra parte, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En quién? ¿Qué promesa? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios dice. En Dios lo más importante es lo que dice que lo que hace, porque lo que hace es el resultado de lo que dice, y lo que dice es el resultado de haberlo pensado, planeado, diseñado. En la gran comisión a los maestros que hacen discípulos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pedro, Jacobo y Juan presenciaron la transfiguración y la aparición de Moisés y Elías, y querían preparar 3 enramadas. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Lo importante es lo que dice, no lo que hace. La situación que presenta la lección de Efraín es producto de la desobediencia a Dios. Por lo tanto, rebeldes. Mas ante todo es nuestro Padre, siempre nos espera como el Padre del Hijo pródigo, llamándonos y como el Hijo pródigo, volvamos en sí arrepentidos. El daño que hace la desobediencia, como en el caso del Hijo pródigo, que regresaba arrepentido, mas aspiraba a ser siervo. Pero esta es la esperanza en Elohim. Quiere hijos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En la actualidad el clamor de los padres es que los hijos vuelvan a la iglesia. Se preguntan cuál es la razón de que ya no quieran venir a la iglesia. En alguna respuesta dice, es que el mundo los engañó. Si los engañó, no tenían toda la información. Al igual que Eva, que fue engañada. Que vuelvan a la iglesia, cada uno de ellos son la iglesia. Esta es la información que no tienen. Es lo que deberíamos haberlos enseñado. Que ellos son la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De las iglesias que se mencionan en Apocalipsis, hay una que resalta, no hay ningún reproche contra ella. Y es esta iglesia de Efesios. Dice,
Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo a la orden de Melquisedec, rey sacerdote en una sola persona, y nos hizo reyes y sacerdotes. También en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta es la iglesia que va a dominar, regir, reinar, cielos nuevos y tierra nueva. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.